Si estás aquí es porque en más de una ocasión has experimentado los molestos síntomas de una infección de orina, como son el escozor al orinar, teniendo que ir a orinar a cada poco y emitiendo una escasa cantidad de orina. Como sabes, es muy probable que padezcas de una cistitis o infección de orina. Y en el vídeo de hoy os voy a hablar de una serie de alimentos, plantas y suplementos que pueden ayudarnos a combatir las infecciones de orina, así como a evitar su aparición. Pero antes que nada, es de vital importancia señalarte que antes que tomar ningún suplemento debemos consultar con nuestro médico para que pueda averiguar el origen de estos síntomas. Así como, si en nuestro caso particular podemos tomar alguno de estos suplementos o plantas, ya que como bien sabéis, cada persona es un mundo. Ahora sí, empecemos a hablar de aquellas plantas, suplementos y alimentos que han demostrado su utilidad frente a las infecciones de orina. El primero de todos es el extracto de los frutos del arándano rojo americano, ampliamente utilizado en esta patología. El arándano rojo americano se trata de un arbusto procedente del noreste de los Estados Unidos o del sudeste de Canadá. Entre sus propiedades destaca su capacidad para hacer más ácida nuestra orina, a partir del ácido químico que contiene, y así evitar el crecimiento de las bacterias. Pero sobre todo se ha demostrado en diversos estudios que evita la capacidad de adhesión de las bacterias a la pared de los tejidos del urotelio, es decir, del tejido urinario, sobre todo del archiconocido Escherichia coli. Estas bacterias poseen unas estructuras llamadas fimbrias o pili que segregan una sustancia que se llaman adhesinas, que facilitan la adherencia a la pared de las células, facilitando pues la penetración y la infección. Pues el arándano rojo americano tiene una sustancia que se llama proantocianidina, que para simplificar a partir de ahora denominaremos PAC, que se trata de un tipo de polifenoles que se adhieren a las fimbrias de estas bacterias, impidiendo la secreción de adhesinas y evitando así que el Escherichia coli se pegue a nuestras células. Y por si fuera poco, recientes estudios han demostrado que cuando estos polifenoles son digeridos por las bacterias que tenemos en nuestro colon, es decir, por la microbiota, se producen una serie de compuestos de desecho fenólicos que cuando son secretados por la orina, también tienen la capacidad de evitar la adhesión de estas bacterias. En cuanto a la dosis, si tomamos el arándano rojo como fruto, se recomiendan unas dosis de 400 a 450 miligramos al día. Pero si lo consumimos en jugo, se recomiendan de 15 a 80 mililitros, 2 veces al día, siendo la dosis recomendada entre 1 a 6 cápsulas al día, dependiendo de la concentración de la presentación de este suplemento. Otra sustancia capaz de evitar la adhesión es la D-manosa, que se trata de un tipo de azúcar presente en algunas frutas que tiene una capacidad similar a la del PAC, ya que se une a las fimbrias y los pilis de Escherichia coli impidiendo su adhesión. Además, se le atribuye un efecto estimulante del sistema inmune, evitando por dos mecanismos la infección de orina. La D-manosa la podemos encontrar en distintas frutas, como serían, de hecho, los arándanos, en el maíz y en cantidades más pequeñas en melocotones, naranjas, piñas y manzanas. Se ha visto que si se usa de forma conjunta con el arándano rojo americano en suplementos, mejora su capacidad para evitar las infecciones de orina. Aunque hay que señalar que a pesar de que las infecciones de orina son una de las infecciones más frecuentes a nivel mundial y de la tasa creciente de resistencia a los antibióticos de las bacterias, en concreto del Escherichia coli, no hay estudios muy amplios sobre el uso de la D-manosa. Por tanto, para hacer una recomendación firme sobre su toma harían falta más estudios. Si te está gustando el contenido de este vídeo, no dejes de comentármelo, suscribirte y recomendarme a tus allegados. Así me ayudarás a llegar a más gente. El siguiente suplemento interesante es la vitamina C o ácido ascórbico, ya que ha demostrado su capacidad de combatir distintas infecciones bacterianas por distintos mecanismos. Por un lado, estimula la secreción de prostaglandinas, estimulando el sistema inmune. Por otro lado, el ácido ascórbico tiene la capacidad también de aumentar la acidez de la orina, impidiendo la supervivencia y proliferación de las bacterias. Un superalimento rico en vitamina C es la guayaba, pudiendo encontrar de 200 a 300 miligramos por cada 100 gramos de guayaba cruda. Otros alimentos interesantes son el brócoli, la ortiga, el tomate, el kiwi y por último cítricos como la naranja o los limones. Aunque es muy importante la forma de consumirlos, ya que la vitamina C se destruye fácilmente durante la cocción. Por tanto, se recomendará consumirlos crudos para así aumentar la absorción de vitamina C. Cuando se toma como suplemento, se recomienda una dosis diaria de 75 miligramos al día en el caso de mujeres adultas, llegando a los 90 miligramos al día en el caso de los varones.
Otra sustancia interesante es el tomillo, ya que tiene una acción antibacteriana a nivel de la orina, fundamentalmente debido a su actividad sobre la membrana bacteriana de dos sustancias que lo componen, como son el timol y el carbacrol, recomendándose su toma en infusión de 1 a 2 gramos de planta seca en 150 mililitros de agua, o si se consume como suplementos, de 1 a 3 gramos del extracto fluido 3 veces al día. Aunque hay que tener especial cuidado con el timol, ya que a dosis mayores puede producir toxicidad a nivel hepático, así como alteración de la función renal. Otra planta interesante es la gayuba, que posee una sustancia llamada arbutina, que tras la digestión de sus azúcares por la flora intestinal, liberan sustancias en la orina con una acción antibacteriana. Esta puede tomarse tanto en infusión como macerada. En ambos casos, para prepararla debemos trocearla muy finamente, de unos 10 a unos 30 miligramos de la planta, en 1 litro de agua, que deberíamos consumirla en el día. También se puede consumir en forma de suplementos, recomendándose la ingesta de unos 400 miligramos de arbutina al día, dividida en 2 a 3 veces al día, un máximo de 2 semanas y no más de 5 veces al año. Existen otras plantas muy interesantes, más por sus efectos diuréticos, es decir, por su capacidad de aumentar el volumen de orina, que por sus efectos antibacterianos. Un efecto que nos ayudará a eliminar las bacterias por arrastre. Destaca la cola de caballo, recomendándose, si se toma en forma de infusión, hervir de 2 a 3 gramos en 250 mililitros de agua 3 veces al día, o si se toma en cápsulas de suplementos, 570 miligramos 3 veces al día. El diente de león también es útil por sus efectos diuréticos, pero sus dosis son diferentes según se tome las raíces o las hojas. Si se toma las raíces, la dosis recomendada sería de 3 a 5 gramos en 150 mililitros de agua, o si se toman las hojas, de 4 a 10 gramos en 150 mililitros de agua también, 3 veces al día en ambas formas. Otro remedio natural serían los probióticos. Pero, ¿qué son los probióticos? Pues se tratan de unos compuestos a partir de ciertas cepas bacterianas buenas que tienen efectos beneficiosos sobre nuestro organismo. De hecho, son varios los estudios que han demostrado los efectos beneficiosos de probióticos a base de lactobacilos para inhibir el crecimiento de las bacterias que causan más habitualmente infecciones de orina, entre otras el famoso Escherichia coli. Parece ser que impiden la proliferación de estas bacterias debido a distintos mecanismos, como serían la formación de biopelículas que impiden la adherencia de estas bacterias al tejido, así como la secreción de enzimas bacterianas, ácido láctico y agua oxigenada. Además, como hemos visto anteriormente, si ingerimos arándano rojo, tienen la capacidad de digerir estos polifenoles y convertirlos en sustancias que en la orina tienen efecto antibacteriano. De hecho, un reciente estudio ha demostrado que la toma combinada de probióticos a base de lactobacilos, vitamina C y arándano rojo son útiles para prevenir la recurrencia, es decir, las infecciones de orina de repetición. Una alternativa, sobre todo para mujeres posmenopáusicas, son los estrógenos tópicos, es decir, los estrógenos vaginales, ya que el mantenimiento de la función y de la estructura del área urogenital depende de estas hormonas. Con la menopausia se produce un descenso de los niveles de estrógenos, produciéndose en ocasiones la atrofia de estos tejidos. Esta atrofia se puede manifestar como sequedad e irritación a nivel vaginal, escozor al orinar, dolor durante las relaciones sexuales, pero sobre todo con las infecciones de orina de repetición. Se ha visto que dar estrógenos de forma tópica aumenta la concentración de lactobacilos a nivel vaginal, acidifica el pH de la vagina y reduce las infecciones de orina. Se suelen administrar una vez al día durante las 2 o 3 primeras semanas de tratamiento, para después ponerlo solo durante 2 veces a la semana. Aunque hay que señalar que están contraindicados si presentamos el antecedente de cáncer de mama o de endometrio, así como de enfermedad tromboembólica, entre otras. También disponemos del uso de vacunas o de la instilación, es decir, de la administración dentro de la vejiga de cepas bacterianas que no tienen capacidad de causar infección. El mecanismo de acción sería el de activar el sistema inmune respecto a las cepas que sí son virulentas y pueden causar infección de orina. También se han administrado a nivel vesical otras sustancias como serían los glucosaminglicanos, es decir, el ácido hialurónico, que os sonará, pero hacen falta más estudios para poder recomendar su uso extendido. Ahora una parte especialmente interesante. ¿Qué podemos hacer nosotros a nivel personal para evitar las infecciones de orina? Pues realmente podemos hacer muchas cosas, sobre todo cambiando nuestros hábitos diarios. La primera cosa que podemos hacer
es asegurar una ingesta hídrica abundante, es decir, beber de 2 a 3 litros de líquidos al día. También orinar con frecuencia. Puede ser útil el ponernos incluso una alarma que nos recuerde que debemos de orinar cada 3 o 4 horas. Evitando, pues, el retener la orina cuando tenemos ganas, ya que esto es un caldo de cultivo perfecto para el crecimiento de las bacterias. También se recomienda el orinar justo después de mantener relaciones sexuales con penetración, para así, por arrastre, eliminar aquellas posibles bacterias que hayan aprovechado la fricción para ascender hasta la vejiga. Otra recomendación, aunque parezca paradójica, sería la de evitar la higiene vaginal excesiva, ya que el uso de geles de higiene íntima o geles que no tengan pH neutro puede cambiar el pH de la vagina, así como eliminar a nuestros queridos lactobacilos, favoreciendo las infecciones en este área. Y también se recomendaría limpiar la zona anorrectal de delante hacia detrás, porque si lo hacemos al revés, favorecemos el paso de las bacterias de esta zona del colon hacia la zona anterior, es decir, la urogenital, favoreciendo el ascenso de estas bacterias hasta nuestra vejiga. También será muy importante evitar el estreñimiento, tomando fibra y bebiendo mucha agua, ya que se ha demostrado que durante el estreñimiento se favorece lo que llamamos translocación bacteriana, que es el paso de las bacterias de nuestro recto a través de los tejidos hasta nuestra vejiga, favoreciendo pues las infecciones de orina. Y finalmente se recomienda el uso de ropa íntima de algodón, ya que favorece el paso del aire y evita la humedad, condiciones que favorecerían el desarrollo de estas bacterias. Y por otro lado, parece lógico que se recomiende el evitar el tener durante mucho rato la ropa de baño húmeda encima de nosotros. Así que debes de cambiártela después de bañarte en la piscina. Pero después de todo lo comentado, Juan, ¿qué son las infecciones de orina? Pues se trata de una infección del tracto urinario por bacterias, la mayor parte de ellas procedentes de nuestra zona anorrectal, siendo la más frecuente, como ya os hemos comentado, la Escherichia coli, que posee varios mecanismos para facilitar la infección. El que hemos hablado, sobre todo en la parte del arándano rojo, de la formación de adhesinas por sus fimbrias que favorecen su adherencia al tejido y su penetración, pero también dispone de la secreción de ciertas toxinas bacterianas que favorecen la infección, así como la formación de biofilms o biopelículas que protegen sus colonias bacterianas, favoreciendo en este caso las infecciones recurrentes, ya que no se eliminan del todo y resisten a los antibióticos y a los distintos tratamientos que aplicamos. Y aunque es cierto que las infecciones de orina pueden afectar a cualquier sexo y no entienden de edades, son mucho más frecuentes en las mujeres. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe principalmente a un factor anatómico, ya que la uretra femenina es mucho más corta que la masculina, pero también por la cercanía de la zona anorrectal, favoreciendo el paso de bacterias por la uretra y su ascensión hasta la vejiga. No obstante, los hombres también pueden padecer de infecciones de orina, y en este caso se considerarán de entrada de riesgo, necesitando de tratamientos más prolongados. Si quieres saber más sobre el diagnóstico y el tratamiento médico de las infecciones de orina, te dejo aquí un par de vídeos muy interesantes. Nos vemos en próximos vídeos. Hasta pronto y gracias por quedarte hasta el final. Recordaros que toda la información dada en estos vídeos es para ampliar vuestro conocimiento y empoderaros como pacientes, para que así toméis las riendas de vuestra salud, pero que en ningún caso sustituyen a la visita y manejo de vuestro médico de confianza.